Las sombras, que muchos perciben como la simple ausencia de luz, o el rastro que ésta deja en su retirada, para mí son más que eso. Son una extensión de la misma. La intricada trama que entrelazan trasciende lo habitual, un misterio que ni siquiera en mis más profundos anhelos he logrado desentrañar. Mi existencia, apenas delineada por 16 años de fragilidad humana, se enreda en la confusión de un pasado que nunca conocí. Mi memoria es un desierto árido, desprovisto de oasis de recuerdos. Contemplo el cielo, cuya bóveda alberga nubes que se deslizan como espectros errantes. Sin embargo, mi mirada no está en las alturas, sino en la ignota inmensidad de mi propio ser. La presencia de una rueda que flota sobre mi cabeza, apenas perceptible y sin causar molestia, me despierta inquietudes. ¿Cuál es su propósito? Su mera existencia parece exigir una significación más allá de su levitar inerte, insinuando que su razón de ser no se reduce a lo aparente. Las preguntas me cercan, me atosigan con su insaciable necesidad de respuestas. ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cuál es mi nombre, mi destino, mi misión? La duda se filtra como veneno en mi espíritu, cansando mis pensamientos hasta el agotamiento. Presiento que hay algo más en mí, un don oculto, una chispa que me distingue de los demás, aunque su naturaleza se me escapa. Quizás mi vida tiene un propósito, un destino ineludible que, por ahora, se esconde en las sombras de mi desconocimiento. La soledad pesa como una losa, mientras mi mirada se pierde en el vaivén de las nubes. ¿A dónde se dirigen? ¿Acaso se desvanecen para no volver, o son entidades eternas que vagan sin rumbo en la vastedad del cielo? Me intriga pensar que, de seguir acumulándose, el mundo estaría perpetuamente cubierto por un manto de nubarrones, ocultando el sol para siempre, dejándonos sumidos en la penumbra. Qué desolador sería habitar en la oscuridad eterna, un mundo donde la luz es solo un recuerdo lejano. Y sin embargo, la luz me atrae, su fulgor me fascina por razones que escapan a mi comprensión. La oscuridad, por el contrario, me inquieta. Su presencia trae consigo un presagio de desdicha. Aunque en el fondo, anhelo creer que no es así, que la oscuridad no es el refugio de todo mal. Sería desolador asumir lo contrario, aceptar que la penumbra carece de redención. Quizás, después de todo, la oscuridad y la sombra no son más que otra forma de la luz, una luz oculta, esperando ser descubierta. Aún así, discernir con claridad es complicado, de modo que relegaré estas cavilaciones al olvido, pues no me reportan más que una punzante cefalea que lacerá mi temple. Me erguiré, como un autómata sin rumbo, y vagaré por los senderos de este mundo, tal vez tropezando con algo que despierte en mí un interés efímero, suficiente al menos para mantenerme absorto en la trivialidad. La oquedad del aburrimiento me resulta insoportable. Ansío la distracción, o al menos eso parece recordar la sombra de quien fui antes de que mi memoria se disgregara en jirones, dejándome en la duda perenne de si acaso alguna vez tuve recuerdos, o si esta amnesia no es más que el fruto de una alucinación insidiosa que me ha arrancado de la realidad y me ha arrojado a esta existencia precaria, obra de algún sortilegio arcano. Es difícil discernir la verdad, pues la pregunta se asemeja a un espejo roto en el que las respuestas se fragmentan en mil pedazos irreconciliables. No soy dueño de la potestad de aparecer, cual deidad caprichosa, en un rincón aleatorio del universo, y sin embargo, aquí estoy, observando el vaivén de las nubes mientras una presión insidiosa, como una rueda en llamas, se cierne sobre mi cabeza. Siento en mi interior una energía tumultuosa que pugna por escapar, un río subterráneo que corre con furia, pero al que no puedo dar cauce, pues no soy más que un hombre que deambula, perdido en el laberinto de sus propios pensamientos, ora contemplando el devenir de las cosas, ora ignorante de todo. Sin darme cuenta, mis pasos erráticos me han conducido a un lugar que, al parecer, no debía haber hollado, pues la atmósfera se densificó con sonidos graves que resonaban en la penumbra. Pero la indiferencia inicial se vio socavada por una curiosidad insidiosa que comenzó a arder en mi pecho, empujándome con una fuerza irracional hacia ese lugar prohibido. Sentí en mi interior el fulgor de una llama, un anhelo primigenio que me incitaba a conocer el mundo en toda su vastedad y misterio. No deseaba ser un espectador pasivo, un vagabundo sin propósito, a la espera de que algo sucediese por azar. Anhelaba crear situaciones que desafiaran la monotonía, pues lo interesante siempre había ejercido sobre mí una atracción irresistible, o al menos, eso suponía en medio de mi creciente demencia.
La pregunta de quién soy, sin embargo, no hallaría respuesta en el vacío, así que continué caminando, mientras el intento de recordar me causaba un dolor lacerante, al punto de arrancarme una lágrima furtiva. Quizá los recuerdos que busco vendrán a mí por su propia voluntad, sin que yo deba forzarlos, como un río que sigue su curso natural hacia el mar. Cortar fue una de las palabras que resonaron al ingresar en lo que parecía un santuario, cuya esencia se hallaba mayormente devastada por lo que, aparentemente, eran cortes tan preciosos que solo podrían haber sido efectuados con la ayuda de algún artefacto o mecanismo, pues era inverosímil pensar que la delicadeza humana hubiera podido provocar semejante destrucción. Una idea tan absurda como la suposición de un mono perdido en algún rincón del mismo. En realidad, fue desconcertante observar a unas criaturas, que en un primer instante me infundieron terror, ser abatidas con un solo golpe por un hombre de cabello rosado. Aunque parecían lo suficientemente resistentes para no sucumbir de un solo golpe, tras erguirse del suelo para retomar el combate, caían nuevamente, con la mitad de sus cuerpos seccionada por cortes invisibles que el sujeto parecía generar con los dedos. No obstante, era arduo discernir si esto era una realidad o si el hombre simplemente se divertía. Sin previo aviso, el cuerpo del individuo ya no se encontraba en la misma posición y yacía en el suelo bajo la presión de la bota del mismo sujeto, que le aplastaba la cabeza. un humano, murmuró mientras intensificaba la presión sobre el cráneo. Goku se desmayó. La presión contra su cráneo había sido tal que cerró los ojos y se desvaneció. En el umbral de la muerte, Megumi había atacado a Sukuna por la espalda con unos perros, que lo arrastraron fuera del santuario. Desde ese instante, Goku no pudo percibir más, su cuerpo y sus ojos colapsaron completamente, sumiéndolo en una especie de sueño indefinido. El dolor brutal y constante que había sentido al estallar su cabeza contra el suelo fue tan extremo que sus pupilas parecían haber desaparecido por un instante. Ignoraba lo que había acontecido y por qué de repente alguien podría volverse tan hostil hacia otro ser. Sobre todo, cuando él solo pasaba por el lugar y había observado casualmente al extraño sujeto exterminar a seres desconocidos de manera igualmente desconocida. Por lo menos, esa era su suposición. Si él había sido el que mataba a esas criaturas extrañas y de repente aparecía un individuo y se quedaba allí, curioso, no parecía justificable el trato que le había dado. Supongo que habré de permanecer aquí por un tiempo, hasta que la conciencia se digne a retornar, reflexionó en la penumbra de su mente, donde, pese al desmayo que lo anclaba en el olvido, los pensamientos seguían transitando, como sombras silenciosas que se arrastraban por los pliegues del tiempo. El tedio de su estancia se hizo tangible, asfixiante, y en su intento de hallar distracción, solo surgían de su mente interrogantes vacías, como ecos en un desierto sin fin. Pensar, siquiera en algo concreto, se tornaba una labor hercúlea. Las ideas, como peces escurridizos, huían de su control. Sin embargo, no deseaba cavilar tanto. Las divagaciones lo sumían en un aburrimiento insoportable. Quiso esbozar una sonrisa, pero sus labios se resistieron, torpes en su esfuerzo. Con la intención de imitar la expresión que su cuerpo negaba, se forzó a reír, una risa suave, casi tímida, que lo arrulló en una paz efímera. Finalmente, su cuerpo se rindió al verdadero desmayo, y el alivio llegó, desprendiéndose de la cadena de pensamientos que lo atenazaba. Era mejor así. Pensar le provocaba un dolor de cabeza que le arrancaba lágrimas silenciosas, como si su memoria fuera un pozo envenenado al que temía asomarse. Vida nueva, supongo, susurró antes de sumirse en el olvido absoluto. Despertó envuelto en tinieblas, sus ojos vendados por razones que ignoraba. Aunque no sentía dolor, la oscuridad lo inquietaba, una incomodidad creciente que le pesaba en el pecho. «Hola», pronunció, su voz trémula, buscando una respuesta en la negrura. De repente, una voz animada irrumpió, un grito que lo hizo cerrar los ojos con brusquedad. «Ah, estás despierto». Qué rápido, en verdad, la última parte se deslizó en un murmullo, como si el dueño de la voz hablara más consigo mismo que con el desorientado Goku. Las manos suaves y hábiles que le retiraron las vendas lo desconcertaron aún más. «¿Eh? ¿Dónde estoy?», preguntó, mientras la mujer desechaba las vendas con indiferencia. «Ah, eso, pues mira», Satoru, sentado en una silla colocada al revés, lo observaba con una extraña mezcla de animación y calma. «Resulta que fuiste atacado por el rey de las maldiciones». Dijo esto último con una sonrisa ladeada, mientras Goku lo miraba sin comprender.
¿Rey de las maldiciones? Repitió, extrañado. Satoru exhaló, como si la explicación fuera una carga que debía soportar. De cualquier modo, te lo explicaré en el camino. Ya te has recuperado, es hora de que vengas conmigo. Goku lo observó, la confusión dibujada en su rostro. ¿Y por qué habría de ir contigo? Inquirió. Satoru retomó el aliento y dijo. En realidad, son pocos los seres humanos capaces de canalizar la energía maldita a través de su ser. Has conseguido hacerlo, así que mis felicitaciones. Sin embargo, como resultado, ahora eres capaz de percibir las maldiciones, que se clasifican en 5 rangos. Grado 4, Grado 3, Grado 2, Grado 1 y Grado Especial. Estas entidades, en su mayoría, poseen una conciencia propia, a diferencia de otras naciones, cuya existencia se reduce a una mera lucha por la supervivencia. En términos generales, eres una anomalía. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Satoru, mientras Goku lo observaba con curiosidad. Me llamo Goku, respondió el joven, provocando que Satoru esperara una respuesta adicional. Al notar que Goku permanecía en silencio, preguntó por el apellido. No tengo apellido. Simplemente soy Goku, replicó este, mientras Satoru asentía con una expresión de extrañeza. Qué peculiar, un individuo que despierta la energía maldita y, aún así, no pertenece a ningún clan. Fascinante, pensó para sí mismo, mientras Goku continuaba explorando el vasto y monumental lugar. ¿A dónde nos dirigimos? Preguntó, y Satoru, riendo, respondió. Vamos a entrenar. Mi intención era ingresarte directamente en la academia, pero deseo que te enfrentes a uno de mis antiguos alumnos. Aunque, en realidad, ya no es mi alumno, eso no altera la situación. Mientras caminaban, el silencio predominaba. Goku permanecía callado y Satoru observaba la extraña rueda que flotaba sobre la cabeza de Goku, una anomalía por la cual no había ningún objeto visible que la sostuviera en el aire. Satoru percibía que Goku carecía de una notable cantidad de energía maldita, aunque poseía un nivel considerablemente aceptable. Era razonablemente bueno, pero en comparación con otros estudiantes, como Megumi, resultaba algo insuficiente. Me pregunto qué habilidades poseerá. Dado su evidente desconocimiento, carece de técnicas establecidas. Debería enfrentarle a Maki. Ella no posee energía maldita ni técnicas, por lo que el combate sería puramente físico. Interesante, meditó internamente, mientras Goku observaba el cabello de Satoru, que guardaba un sorprendente parecido con el suyo, aunque el de Goku era ligeramente más blanco. Su cabello se asemeja al mío, aunque el mío parece un poco más blanco, reflexionó, acelerando el paso al notar que Satoru también aumentaba la velocidad. Deberíamos llegar pronto. A ella no le gusta esperar, jajaja, dijo, mientras Goku asentía en silencio. Por cierto, Goku, dijo Satoru con un tono de preocupación y desaprobación velada, sé que tu memoria es un vasto vacío respecto a tu existencia anterior, pero al menos debes poseer una pericia innata en el arte del combate. No quisiera verte en una situación en la que recibieras una paliza. Sería una afrenta para mí. Goku, sumido en una contemplación profunda, ponderó la observación con meticulosa atención. No tengo recuerdos de haber combatido, ya que mi memoria se ha desvanecido casi por completo hasta los últimos 2 días. Sin embargo, supongo que poseo una noción rudimentaria sobre cómo luchar. No debe ser una tarea demasiado compleja, o al menos eso asumo, respondió, mientras Satoru observaba al joven con una sonrisa que revelaba una mezcla de escepticismo y aprobación. La determinación que Goku emanaba le resultaba de algún modo reconfortante, aunque Satoru esperaba que esa resolución no se desmoronara al enfrentarse a las colosales armas de la chica Zenin. Tras todo, debía confesar que incluso él sentía un leve estremecimiento ante la magnitud y peligrosidad de aquellas armas. La misma presencia de la joven era inquietante, no por su físico, sino por su carácter implacable. De hecho, había sido una verdadera odisea persuadirla para que combatiera contra un novato para poner a prueba su fuerza. Era algo tan absurdo que, sorprendentemente, aceptó casi sin demora tras un breve intercambio de palabras. Satoru sentía una creciente curiosidad por el desenlace de dicho enfrentamiento, especialmente por la enigmática rueda, cuyo propósito se le escapaba pese a su exhaustiva formación en la escuela de hechicería. El objeto parecía trascender cualquier noción convencional, algo que no encontraría ni en las profundidades de la Dark Web, un lugar que despertaba en él un morbo malsano.
Recordaba que allí, en el mismo lugar donde el despiadado Zenin Toji había casi acabado con su vida y donde su amigo había sido desconectado de la realidad, había una sensación de desasosiego que impregnaba ese entorno virtual. Sin embargo, aparte de esas inquietantes asociaciones, Satoru solía adquirir diversos artefactos útiles para sus estudiantes en esos oscuros rincones de la red. Entre ellos, armas malditas que, curiosamente, Maki manejaba con maestría, siendo la única en la academia que dominaba el arte de combate con tales herramientas. Y así, Goku se sumergió en la reflexión sobre el absurdo de su situación presente, una existencia que, en su entera insignificancia, parecía no merecer la menor de sus preocupaciones. Su mente se debatía entre la apatía y la inquietud, cuestionando la irracionalidad de su presente momento. La curiosidad por su peculiar habilidad, una rareza entre los mortales, no lograba atenuar la sensación de estar desperdiciando su tiempo en un conflicto que, a sus ojos, carecía de justificación. En su interior, un hambre insaciable clamaba por atención, un apetito que había sido ignorado desde el instante en que su memoria se había reconstituido. En su desdicha, Goku se encontraba atrapado en un combate, no por elección, sino por el capricho del destino. Su única decisión había sido llegar a lo que parecía un santuario, solo para despertar en medio de una conflagración sin sentido. Había sido atacado por un individuo desconocido, un evento fortuito que lo había dejado con vida por pura casualidad. El torbellino de acontecimientos extraños que presenció, exacerbado por su lucha para recordar su vida pasada, solo añadió a su creciente dolor de cabeza. Sin embargo, mantenía la esperanza de que, tras este episodio, alcanzaría la anhelada paz, permitiéndole finalmente satisfacer sus necesidades más básicas y retomar su vida con renovado propósito. Su prioridad inmediata, innegablemente, era calmar el hambre que lo atormentaba. Goku permanecía inmóvil en la silla, una figura de paciencia erguida en su obstinada espera. ¿No es que no me agrade la espera, acaso?, preguntó con un tono de curiosidad tácita, mientras Satoru, con gesto de leve desconcierto, se rascaba la cabeza. La joven aún no había llegado, y la impuntualidad le había incomodado, pues la hora acordada había pasado sin que ella se presentara. Satoru, tras esto, ¿podré comer?, inquirió, su mirada entrelazada con la del hijo de Satoru, quien, sorprendido, respondió con un gesto afirmativo. Por supuesto, pero primero debemos esperar a que concluya tu combate. Después de eso, lo haremos. Goku asintió, su rostro reflejando un acuerdo sereno. Transcurrieron unos minutos hasta que un saludo a sus espaldas rompió el silencio. «Has llegado tarde», exclamó el joven de cabello blanco, su voz cargada de reproche mientras la joven lo miraba con un destello de furia en sus ojos. «Ja, usted siempre llega tarde a todas partes», replicó ella, cruzándose de brazos, provocando un ligero sudor en la frente de Goku. «Pero al menos podrías haber evitado hacer esperar al joven». Satoru señaló a Goku, quien, con una sonrisa, saludó a la chica que, a su vez, respondió de manera cortés. Satoru suspiró, presentando a la joven con una expresión que dejaba entrever la satisfacción de lo que estaba por venir. «Ella es Maki Zenin, Goku-san. Será ella quien determinará tu nivel de hechicero». Con una sonrisa que sugería una cierta diversión, Satoru condujo a ambos hacia el centro de batalla. Mientras tanto, Goku contemplaba a la chica con una sensación de familiaridad, como si la conociera de tiempos antes de perder sus recuerdos. Sin embargo, el dolor persistente en su cabeza hizo que se limitara a ofrecer un saludo cortés y extender la mano, gesto que Maki aceptó con una sonrisa. El calor de la cordialidad momentáneamente disipó la inquietud de Goku. La chica parecía agradable y su fortaleza, impregnada de una energía maldita, captó su atención. La presencia de esa energía, una característica que él también poseía, contrastaba con la figura de su anterior adversario, un sujeto desconocido que lo había vencido sin piedad. Cuando el combate comenzó, Goku se dedicó a esquivar los ataques con una agilidad sorprendente. La joven, empuñando una espada de madera, intentaba asestarlo con toda la fuerza posible, pero el combate, al carecer de elementos letales, se desarrollaba con una calma inesperada. Los golpes de Maki carecían de la contundencia que podría haber tenido un arma afilada, lo cual era uno de los requisitos estipulados por Satoru. A pesar de la naturaleza pausada del duelo, Goku disfrutó de la pelea. Un minuto transcurrió en un ballet de esquivas y ataques sin verdadero impacto.
La fuerza de sus golpes se desvanecía en el aire, mientras él se mantenía en movimiento, observando cada movimiento de su oponente con la precisión de un maestro.